Hola, bienvenido, bienvenida. Este es el primer video de la serie sobre el paradigma de las elecciones y la explicación de algunos de los contenidos del curso Diseño Social basado en las elecciones. Corresponde al módulo 1 del curso. El primer tema que vamos a hablar es acerca de Dios. La gente nos pregunta, ¿cómo es Dios? Y nosotros respondemos, bueno, a Dios lo podemos conocer a través de sus atributos o sus perfecciones, como prefieren decir algunos en teología. Ahora, dentro de la teología existen distintas clasificaciones. Algunos dividen o distinguen a estos atributos entre naturales o morales, otros absolutos o relativos, intransitivos o transitivos, incomunicables o comunicables. Son los atributos que conocemos desde siempre como omnipotente, omnipresente, omnisciente, amor, etc. Ahora, existe en Juan 5:18 al 47 un evento en donde Jesús habla acerca de cómo es Dios. ¿En qué momento? Cuando los fariseos le preguntan, ¿cómo es que dices que eres Dios? Demostrarnos que sos Dios. ¿Con qué lo vas a demostrar? ¿Qué argumentos usó Jesús para declarar su autoridad como Dios? Usó 4. La primera tiene que ver con la vida, que Él tenía vida en sí mismo, que Él hacía la voluntad de Dios, que las obras que hacía Él eran las que hacía el Padre, y que el amor del Padre, Dios lo amaba y Él amaba a Dios, el amor de Dios estaba en Él. Y esto es efectivamente lo esencial de Dios. Y quiero compartirles con ustedes en un gráfico, si bien nosotros sabemos que a Dios no podemos representarlo de ninguna forma, porque es demasiado amplio como para que podamos ponerle una figura. Sí, quiero en esta figura mostrarle algo. Primero, que Dios es, o sea, Dios es único, el Dios eterno, el Dios que está desde antes y después de todas las cosas, el que es para siempre. Él es en sí mismo, tiene vida en sí mismo, no depende absolutamente de nada. Y en eso que no depende de nada, también tenemos que decir que Él es el único ser libre, o sea que no está condicionado absolutamente por ninguna situación, por ninguna circunstancia, ni interna ni externa, que haga que su voluntad esté direccionada a algo más allá de sus elecciones. O sea, su voluntad significa que Él elige, Él tiene esa capacidad para elegir. Todo lo que Él hace, todo lo que Él piensa, todo lo que Él dice, de absolutamente todas estas cosas, corresponden a sus elecciones. Entonces, si decimos que Él elige, entonces decimos que nada se escapa de lo que Él ha determinado. Entonces, lo segundo que habló Jesús tiene que ver con la capacidad de Dios. No solamente que Él es el único ser libre, que elige lo que hace, sino que Él es capaz de llevar a cabo esas elecciones, o sea, es capaz de hacer lo que elige. Entonces, todo lo que Dios elige, entonces Él tiene el poder para llevarlo a cabo. No solamente nosotros también conocemos que Él es poderoso, pero antes que llegar a este concepto de poderoso, tenemos que decir que Él tiene el poder para hacer las obras que Él quiere hacer, de manera que Él elige y Él también hace. Y el otro concepto que mencionó Jesús está relacionado al amor, pero no al amor desde el punto de vista romántico, que muchas veces nosotros lo conocemos o lo expresamos o hablamos en ese sentido del amor, sino en ese sentido más teológico del amor, que se puede expresar con otra palabra, que es compromiso. Dios está comprometido con aquello que Él ha elegido. No solamente que elige algo, sino que se compromete con ese algo que Él elige. Podríamos decir que Él lo abraza, que Él lo toma y lo abraza de tal forma que lo hace parte de sí, o que, dicho de mejor manera, Él transfiere personalidad a aquello que abraza, le da entidad, empieza a existir a partir de que Él lo adopta. Entonces podemos encontrar las escrituras muchas veces que incluso habla de la sabiduría, y en eso que habla de la sabiduría habla como si fuera una persona, porque está hablando del mismo. Entonces Él ama aquello que elige y ama aquello que hace. Y esta relación la podemos encontrar en todas las escrituras, hablando acerca de la voluntad de Dios
y por ejemplo, de las acciones de Dios, de lo que Él hace. Entonces encontramos que todo lo que Él elige, o sea, por su voluntad, hace determinada cosa o está haciendo de acuerdo a su voluntad. Encontramos distintos pasajes en las Escrituras que hablan perfectamente de esta relación. Y también conocemos de la relación que existe entre la voluntad de Dios o las elecciones de Dios y el amor, de manera tal de que muchas veces hemos leído que por amor elige tal cosa, o eligió por amor a tal persona, o eligió por su amor tal situación, ¿no? Elige lo que ama. O sea, de todas las opciones, aquello con el que él se ha comprometido es lo que él ha elegido. Y también nosotros encontramos en las Escrituras que él habla en esta relación de el hacer y el amor, o el amar y el hacer. Uno de los textos más conocidos es: porque de tal manera amó Dios al mundo que tal cosa, ¿no? Entonces hace por amor o de acuerdo a su amor, y ama aquello que ha hecho o su obra, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el amor que nos tiene a nosotros. En Efesios 1 vamos a encontrar una relación. Estos 4 conceptos se mencionan en un párrafo en donde se establece una relación constante acerca de estos 4 puntos que nos van a ilustrar, que nos van a reafirmar lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué elige Dios? Que elige, hace y ama, ¿no? En estas 4 cosas. En las Escrituras, por ejemplo, vamos a encontrar que Él elige la vida, que Él eligió permanecer, no eligió no estar. Y Él eligió dar vida. Entonces, Él eligió vivir y eligió dar vida. Y por eso nosotros lo conocemos como el Dios que es eterno, para siempre vivo. Y también conocemos conocemos en las Escrituras que Él habla de estar presente, de intervenir en las situaciones, de hacerse cargo de las cosas. Entonces nosotros podemos encontrar que nuestro Dios es omnipresente, porque Él siempre está presente, o siempre se hace presente, siempre está en esa situación. Pero no solamente que está, sino además conoce. Él eligió el saber, el ser consciente de las cosas que estaban pasando, o de lo que estaba alrededor, o de lo que estaba ocurriendo. Por eso nosotros sabemos que Dios es omnisciente, porque Él eligió ser consciente, eligió estar, eligió saber. Y también vemos que en las Escrituras Dios eligió la perfección, la plenitud, la belleza, el equilibrio, esa combinación de factores, y lo que algunos llaman la suma de todas las virtudes, es lo que nosotros conocemos como Dios santo. Y no solamente lo conocemos como santo, sino también que Él eligió la coherencia, eligió aquello que es razonable, que es fiable y confiable, que es verdad, lo que es sin duda. Por eso nosotros sabemos que Dios es verdadero. Y en esto que estamos recorriendo algunos de los conceptos de Dios, también eligió el orden antes que el caos. Eligió que el bien antes que el mal. La justicia, que en definitiva también es un atributo de Dios. Su voluntad, o sea que ante que las cosas ocurrieran de cualquier forma o que las cosas se hicieran de determinada manera, Él eligió que se hicieran de determinada manera. Por lo tanto, lo conocemos como el Dios que es soberano. O sea que Él está determinado que su voluntad o que sus elecciones y aquello que Él ha determinado que sea, aquello que amó y aquello que abrazó, sea exactamente lo que ocurra. O sea, y esos son solo algunos de los ejemplos de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, no desde algo que es estático y fijo, sino saber que Él ha elegido esas cosas. Y todo eso que Él ha elegido es lo que nosotros conocemos como el bien, el sumo bien, aquello que reúne todo el sentido del bien. Y podríamos decir que, lo es el bien porque lo eligió Dios. Pero no solamente Dios se quedó con que es el bien porque yo lo he elegido, sino porque además ha demostrado que es la mejor y más perfecta elección, la que suma, la que hace todas las cosas bien, lo que cierra todas las cosas bien. Y inclusive encontramos en el principio de la creación que Dios hacía cada cosa y después decía determinar, y vio Dios que era bueno. Vamos a ver un poquito más de esto en los otros módulos.
del tema de las elecciones, pero vamos a ver un poquito más sobre las elecciones ahora y una breve descripción de alguna forma en que vamos a aplicar esto en el curso. Primero, ¿pueden los atributos ser elecciones? ¿No son algo que Dios ya está determinado y que Él no puede cambiar? Y vamos a ver y podemos determinar que sí, son elecciones de Dios. Dios eligió que esto sea de esa forma. En Filipenses 2:6 dice la palabra que Él se despojó. Siendo igual a Dios, se despojó. ¿De qué se despojó? Bueno, siendo omnipresente, eligió la finitud de un cuerpo humano. Él estaba en todo lugar, omnipresente. Sin embargo, eligió estar en un lugar físico. Jesús es Dios y era Dios en ese momento. Y Él estaba en un lugar en el cuerpo de un niño. Siendo omnisciente y sabio, eligió aprender como niño para que nosotros lo conozcamos a Él y aprendamos de Él. Siendo eterno y el dador de la vida, eligió morir para que nosotros tengamos vida eterna con Él. Y podemos también recordar que siendo el Rey y soberano, eligió venir humilde y manso, sentado en un pollino como un servidor para que comportamos en su reino. Y podríamos seguir agregando un montón de situaciones en donde Jesús, por ejemplo, siendo el juez de toda la tierra, aceptó ser sometido a un juicio totalmente injusto, o que se fue, aunque era santo, eligió ser castigado como culpable, o que siendo soberano con millones de ángeles y su disposición padeció solo, etc. Todas esas cosas son elecciones en función de algo, una elección de Dios, y Él lo hizo y Él amó esa elección. ¿Qué vamos a trabajar en estos módulos? ¿O por qué es importante que nosotros veamos algunos de estos puntos? Primero que nada vamos a verlo porque nosotros podemos elegir, hacer y amar como Jesús. Jesús en su condición de hombre eligió, hizo y amó como Dios, como el Padre. Y nosotros tenemos esa misma oportunidad de elegir las elecciones de Dios, amar las cosas que Dios ama y hacer las cosas que Dios hace. Ahora, cada elección también para nosotros es un principio. Estos principios son la base para cualquier proyecto y tener el enfoque preciso para implementarlos. Nos ayuda, por ejemplo, a expandir nuestro alcance e impacto en toda la comunidad y en cualquier ámbito, a tener los mejores resultados, porque justamente estamos eligiendo estas elecciones de Dios. Nos permite que nosotros podamos tener una comprensión, por ejemplo, en algún área específica como salud, decir, bueno, ¿cuáles son las elecciones de Dios relacionadas con esto? Por ejemplo, la vida. Entonces, ¿cómo es esa vida que Dios nos da? Y de ese análisis podemos obtener un enfoque necesario para trabajar temas como salud y bienestar, reproducción, alimentación, prácticas médicas, ética, factores que ponen en riesgo la vida, calidad de vida, etcétera. El tener el manejo y la conciencia de que en definitiva todo lo que es Dios es aquello que eligió, aquello que elige, nos da una directriz a nosotros, una precisión acerca de por dónde nosotros tenemos que trabajar cada uno de los proyectos y cada uno de los planes que nosotros estamos haciendo. Por otro lado, también tenemos la oportunidad de leer y encontrar en otros proyectos y también en el área de nuestro trabajo, ministerio hacia la comunidad, las coincidencias y si hubieran diferencias fundamentales con las elecciones de Dios sobre determinados temas. En otros módulos trabajaremos puntos de encuentro y algunas cuestiones relacionadas que también nos van a permitir ayudar a determinar la viabilidad de nuestra intervención y las posibilidades de un proyecto. Porque nosotros sabemos que si algo no se alinea con las elecciones de Dios, va a ser un mal y va a tender al fracaso. Entonces, en ese caso podemos formular proyectos basados en lecciones que tienen la garantía de éxito del bien de Dios. Es decir, vamos a trabajar sobre seguro y además con mayor especificidad. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por conocerte a ti, por conocer tu amor, por conocer tu suficiencia y porque vos te revelás a nosotros para que nosotros conozcamos el bien, ese bien de amor que está destinado a nosotros, que está orientado también a nosotros y que nos incluye y que nos permite trabajar para transformar nuestra comunidad. Danos la sabiduría para que lo que elegiste para siempre también sea nuestra elección y nosotros podamos traducir esas elecciones
en acciones que correspondan a esas elecciones y que traigan una transformación en nuestra comunidad para que tu amor, para que tu verdad y para que tu gracia se revelen a todas las personas. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarlos a que vean los siguientes videos. Son videos donde van a encontrar fáciles de interpretar, pero sobre todo las cosas que abren nuestros ojos a la necesidad de expresar el amor de Dios, de expresar el poder de Dios y que constituyen herramientas para que podamos llegar realmente a desarrollar un ministerio muy fuerte, muy poderoso en nuestra comunidad, que podamos transformar todo lo que está a nuestro alrededor y sobre todas las cosas comenzar a visualizar, a vislumbrar y a vivir un avivamiento creciente en nuestro medio. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor.